Ya escuchábamos al canciller, pese a que México se ha distanciado en los problemas regionales en los últimos tiempos, de nuevo retoma ese interés. Y en la medida que México retome ese interés, la región retoma el interés en México. Aunque por inercia el peso de los mexicanos en esta región del mundo es histórico y es irrefutable. Para analizar las elecciones de México, la situación política mexicana, esta mañana aquí con nosotros el politólogo docente de la Universidad Nacional Autónoma de México, don Vladimir Juárez, a quien saludo. Bienvenido, Vladimir. Muy buenos días, Renato. Es un placer que comparta con nosotros esta mañana, menos de 24 horas después del primer resultado del Instituto Electoral Mexicano, y también el politólogo hondureño Edgardo Rodríguez. Don Edgardo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Renato. Es un placer. Gracias, igualmente. Las encuestas nos decían que se iban a producir estos resultados. Peña Nieto arriba de López Obrador y el PAN como tercera fuerza política. Correcto. ¿Tiene usted alguna extrañeza de los resultados o prácticamente ya los anticipaba? Mira, desde el inicio, Renato, se manejó esta proyección, ¿no? Siempre un 7%, un 5 puntos de diferencia. Era lo que venía a venir. Lo que nos puede extrañar aquí es de que hubo candidatos que se crearon expectativas, ¿no? A partir de muchos movimientos que se fueron creando en torno al proceso electoral. Estoy hablando aquí de Andrés Manuel López Obrador. Él fue un personaje político que en algún momento desconoció los estudios, llamémoslos así, científicos en torno a los procesos electorales, ¿no? Los estudios de proyección política en los resultados. Y se creó expectativas a través de las movilizaciones estudiantiles o a través de un acercamiento que se logró con la sociedad a nivel nacional. Pero en general, la sociedad, ¿no? Los medios, los creadores de opinión, las instituciones, siempre confiaron que iba a haber una diferencia de 7 puntos o de 5 puntos. El hecho de que el PAN, después de estar gobernando, haya bajado al tercer lugar como tercera fuerza política en México, ¿sorprende o no sorprende? Mira, no sorprende debido al enrarecimiento en el cual se ha vivido el último periodo del gobierno de Felipe Calderón y sobre todo no es menor que en su gestión haya habido el asesinato, ¿no? O ha habido la muerte de dos altos funcionarios que fueron los secretarios de gobernación, ¿no? Situación que hasta el día de hoy, bueno, solamente quedó en un reporte ministerial de asuntos de fallas en el equipo mecánico. El tema político es de que la administración de este Calderón no ha dado los resultados, digamos, no ha dado el ancho que se esperaba, por lo tanto impacta en la campaña de Josefina. El DF fue ganado por la izquierda, Absolutamente. por el PRD y con una buena cantidad de votos. Absolutamente, mayoría y carro completo, como decimos, ¿no? Se lleva las diputaciones, se lleva también los senadores, se lleva la jefatura de gobierno. Realmente es el bastión más sólido que tiene el PRD a nivel nacional y con el cual le da su punto de equilibrio para poderse seguir proyectando en las futuras elecciones presidenciales y seguir creciendo. ¿Cuáles son las características del Distrito Federal? ¿En qué dista el electorado del Distrito Federal y el electorado fuera del DF? Estamos hablando de es un micropaís dentro de un gran país. La Ciudad de México está conformada de la región metropolitana que corresponde al Estado de México, que en sí tiene 10 millones de habitantes, y otros 10 millones que viven dentro de la Ciudad de México. Son 20 millones de habitantes en una ciudad centralizada, en un país federalista que tiene todos los poderes de la nación en esa geografía. Por lo tanto, todos los recursos se pueden ver en la misma ciudad, ¿no? Recursos culturales, recursos económicos, todas las empresas tienen sus principales corporativos, ¿verdad? Las instituciones de la defensa, de la armada, de la aviación, el Congreso se encuentra, por lo tanto tú puedes ver una diversidad. La propuesta que maneja el DF, ¿no? Con el gobierno del PRD, Partido de la Revolución Democrática, es que va a ser una ciudad cosmopolita,
¿no? Una ciudad de la esperanza fue como la construyeron. Por lo tanto, puedes ver la mayor diversidad que hay a nivel nacional. Y, pues, es decir, puedes ver la síntesis de México en la ciudad de... ¿Qué significa para México que el PRI reconquiste el poder? ¿En qué se diferencia este PRI de Nieto con el PRI que les gobernó 70 años más? ¿El retorno del PRI representa esperanza para México o desesperanza para México? Por favor, ya tendremos los análisis de Vladimir Juárez en relación a esta reconquista de poder por parte del Partido Revolucionario Institucional Mexicano, la derrota del PAN de Vicente Fox, de Felipe Calderón, el PRD que se queda de nuevo a las puertas. La diferencia es mayor en esta elección porque la vez pasada solo fueron 200,000 votos. Así es. Bueno, también ahí tenemos que ir a que en esta ocasión la cobertura es impresionante, ¿no? Más de 70 millones de personas esperaba que votaran, con un abstencionismo aproximado de 20%, ¿no? Comprensible por el clima, ¿no? Pero fue amplísima la participación. Muy bien, don Edgardo Rodríguez, politólogo hondureño, esa votación a favor del Partido Revolucionario Institucional PRI, que le da la presidencia a Peña Nieto, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo del pueblo mexicano hacia América Latina? Bueno, en primer lugar, lo que nos está diciendo, y es una constante en América Latina, y es que aquellos gobiernos que no cumplen con las expectativas de su ciudadanía, de sus poblaciones, son gobiernos que van para afuera. Es decir, 2 periodos del Partido Acción Nacional en el gobierno y... digamos, lo que decía Vladimir, hubo altas expectativas, no se cumplieron. El tema de seguridad, creo que no lo hemos abordado en México, es un tema muy importante en la campaña y se ha profundizado en el caso de México. Entonces, lo que vemos es lo que estamos viendo en otros países, gobiernos que no cumplen con su agenda política, que no satisfacen las necesidades básicas de las sociedades, de la ciudadanía, entonces van para afuera. Ahora, el mensaje para América Latina, además de este mensaje, estamos conversábamos con Vladimir, que estaríamos esperando que el PRI retome la agenda latinoamericana y especialmente la agenda regional, especialmente con Centroamérica. Si algo había caracterizado los gobiernos del PRI era bueno, ya México, porque es una política de Estado, era, digamos, sus relaciones internacionales, su política internacional, que durante el gobierno del PAN se concentró más hacia el interior de México y a fortalecer sus relaciones con Estados Unidos y Canadá. Entonces, como región centroamericana, que es lo que nos interesa a los hondureños, esperaríamos, y de acuerdo a algunas declaraciones durante la campaña del ahora candidato, el presidente electo Peña Nieto, esperaríamos entonces digamos, una mayor cercanía con Centroamérica y especialmente, Renato, con el tema de seguridad que tanto nos preocupa a los hondureños. ¿Y este PRI de Peña Nieto es diferente al PRI de Salinas, de Gortari, de todos aquellos presidentes? Bueno, también hemos leído y hemos conversado bastante sobre este tema y prácticamente creemos que es el mismo PRI, ¿verdad? O sea, no estaríamos esperando así como milagros, como un PRI totalmente novedoso, porque lógicamente hay digamos, una base social, hay una tradición que pesa mucho, más de 70 años en el poder pesan mucho, digamos, hay principios, hay liderazgos que pesan mucho en el caso del PRI. Lógicamente el candidato, o ahora el presidente electo, le imprimirá determinadas características personales de él, su dinámica, algunos temas de agenda muy específicos, pero en cuanto al proceder, al actuar del PRI y en cuanto a las políticas económicas, sociales, etcétera, habrá una continuidad de lo que hemos visto del PRI, o sea, un partido totalmente institucionalizado, totalmente, digamos, neoliberal, si lo queremos ver desde esa óptica. En ese sentido lo que vamos a ver son matices, probablemente, matices de acuerdo, pues, lógicamente es un presidente muy joven, esa es otra cosa que va a marcar, las características personales del presidente van a pesar, pero que van a haber diferencias radicales digamos, a la forma de actuar, de hacer política, de llegar a consenso, de hacer negociaciones, creo que es, digamos, muy poco probable. Va a ser un PRI, digamos, bastante acostumbrado a lo que ya sabemos, a la negociación política, a
a la influencia del poder en los estados de la federación. Y en fin, lo que sí esperaríamos en todo caso, y aquí viene lo interesante, Renato, es el tema de seguridad. ¿Cómo va a manejar el PRI el tema de seguridad y concretamente la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, ¿no? De acuerdo a lo que anoche declaraba el candidato electo, ellos continúan en la ruta, digamos, de lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, sabemos que cada gobierno y cada presidente le va a imprimir su sello particular. ¿Cuál va a ser? No lo podemos saber en estos momentos, lo vamos a ver, bueno, a partir de diciembre que toma la posesión el presidente electo. El próximo año veremos las características de la lucha contra el narcotráfico, si se intensifica, si acuden a otras vías, si hay con Estados Unidos otro tipo de negociaciones, con Centroamérica. Esto es algo que solo en los primeros meses del gobierno del PRI vamos a poder descifrar, que para nosotros es muy importante esa lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, porque recordemos que de México está bajando mucho esa presencia del crimen organizado hacia Centroamérica y concretamente en Honduras. Muy bien, vamos a la siguiente pausa comercial. Le vamos a dar más énfasis a este asunto de la seguridad porque para los centroamericanos es muy importante. En la medida que México libre esa guerra interna, en esa medida las bandas y las mafias se vienen para Centroamérica y nos hacen nuestras propias guerras, nos quitan la paz y además nos llenan de mucho más muertos. Los cementerios nos dejan más frustración, más luto en nuestras casas, más jóvenes consumiendo drogas y más gente dedicándose al tráfico interno de las drogas. Las repercusiones de esta elección de Peña Nieto como presidente mexicano en Centroamérica las abordamos con el politólogo docente de la Universidad Autónoma de México, Vladimir Juárez, y el politólogo hondureño Edgardo Rodríguez. Atentos. Peña Nieto es el virtual presidente electo de México. ¿Por qué tarda la transición? ¿Por qué hasta diciembre? Tarda porque es el proceso común, ¿no? Ahora es un presidente ya electo, pero todavía no toma el cargo, ¿no? ¿Pero 6 meses? Sí. Me parece que es un periodo largo. Sí. Generalmente en América Latina es 2 meses. 2 meses a lo sumo. En México son 6. Y puede ser algo que se tenga que trabajar, ¿no? Sin embargo, es suficiente. Hasta ahora no se ha planteado algo diferente, ¿no? Debido a que México, por tamaño, es un país que tiene que tomarse un plazo suficiente para hacer una transición de gobierno. Felipe Calderón pierde porque no cumplió promesas de la campaña electoral. ¿Qué promesas no cumplió el presidente Calderón? Mira, su principal promesa, y creo que sí intentó cumplirla, fue crear estrategias que combatieran la delincuencia organizada, ¿verdad? Crear estrategias que combatieran los problemas estructurales que tiene el país, ¿verdad? En México hay 2 principales problemas, y creo que son compartidos por la región. La primera, y que es más impactante, es la delincuencia organizada, llamémosle narcotráfico, llamémosle prostitución, llamémosle corrupción, en general, es el gran monstruo. La segunda es la pobreza. En México hay aproximadamente 55 millones de pobres, y dentro de ellos 14 millones de pobres que viven en pobreza extrema, con $1 al día. Ese es el caldo de cultivo por el cual surge, ¿verdad?, y se manifiesta sólidamente en los actos de corrupción, porque no hay integración. Es decir, en México sí bien vamos a hablar de democracia, pero no vamos a hablar de democracia electoral, solo vamos a hablar de democracia electoral. Todavía falta integrar a gran parte de la sociedad, estamos hablando de casi un 60% de la sociedad, al desarrollo, ¿verdad?, a un mundo de oportunidades. Es decir, los países que se han consolidado democráticamente no pueden hablar de democracia política, ¿no?, sin democracia económica. Y eso es lo que está faltando en México.
¿no? No podemos invitar a la gente a que goce de sus derechos, a que tenga la oportunidad de integrarse a la vida cívica, pero no tenga también acceso a través del consumo a disfrutar de esos privilegios que está teniendo la sociedad. Vladimir, ¿qué tan renovado llega el PRI después de esta experiencia de 12 años fuera del poder en México? ¿Qué tan convencido que hay que luchar contra el flagelo de la inseguridad y crimen organizado, pero al igual hay que luchar contra esos problemas estructurales como la corrupción? ¿Qué tanto convencimiento o qué tanto aprendió el PRI fuera del poder? Mira, el PRI es un partido que surge de la Revolución Mexicana, es un partido que tiene las bases en la sociedad, es un sentir nacional, la cultura popular es la que fluye a través de las instituciones. ¿Ah? Sin embargo, con el tiempo, como todo gran partido, como toda institución, tiende a corromperse, tiende a viciarse. Considero que después de 12 años es suficiente tiempo para entrar a un periodo de reflexión, ¿no? Y con esta reflexión también de cambios y de oportunidades. Esa es la propuesta que tiene Enrique Peña Nieto el día de hoy y por lo cual va a continuar, ¿verdad? Una nueva apertura, regresando al origen del PRI, es decir, este PRI constructor, este PRI de un Estado benefactor, ¿verdad? Que da oportunidades a la sociedad que en este momento está fuera del desarrollo, pero también con una mirada joven. Y esta mirada joven es la que nos va a invitar a integrarnos, esa es la propuesta, a un mundo que crece vertiginosamente, ¿no? Que cambia constantemente. Vladimir, los panistas votaron y tuvieron 12 años fuera del poder al PRI. En esta ocasión, de nuevo, el PRI gana en México. ¿Es la figura de Peña Nieto, el apoyo de muchos medios de comunicación a Peña Nieto, como yo escuchaba decir, no sé si sea cierto eso, sí, o es esa vinculación, esa raíz entre la Revolución Mexicana y el PRI que de nuevo lo mete al poder? ¿Qué factores se han conjugado para que retome el poder el PRI? Claro, mira, la estrategia comunicacional que manejó ahora casi todos los candidatos es poner al candidato por encima del partido, ¿no? ¿Por qué? Porque al PRI no solamente le interesaban esos 55 millones de personas, ¿no? Con los cuales puedes acceder a través de ciertos incentivos, ¿no? Ya en México se acostumbra mucho lo que son incentivos a través de apoyos, ¿no? Que está muy cuestionado. Pero también buscaba otro tipo de elector, las clases medias, aquellas que ya estaban desgastadas, volverlos a integrar dentro de su proyecto. Por eso se construye la imagen de yo, candidato Enrique Peña Nieto, soy la persona que va a hacer el cambio, no el PRI. ¿Por qué? Porque si la gente volteaba a ver hacia el PRI, encontraría rostros y ya estaban de alguna forma estigmatizados, sí, ¿no? Encontrarían en esos rostros la corrupción, encontrarían el delito, encontrarían la falta de ética, la falta de moral. Entonces, eso es lo que no se trató de buscar, sino que se trató de enfocarse en el candidato. Y es lo que potenció, por eso es un PRI joven, es un PRI de Peña Nieto, ¿no? Esa es la comunicación política. ¿Y qué tanta independencia tiene Peña Nieto de esos cuadros viejos y dolosos del PRI? No hay nunca ningún candidato a la presidencia que se deje mangonear, ¿no? Así decimos nosotros, tienen autoridad. Ahora, son alianzas que se van construyendo, son grupos políticos, ¿no? Y sobre todo un país tan grande como México tiene grupos políticos muy sólidos y antiguos. Por lo tanto, tienen que ser pactos que te permitan gobernar una nación. Presidente como interlocutor con, llamémoslo, las clases dominantes, ¿no? Del país, industriales, grupos de presión, la iglesia, pues tiene que tener esa capacidad de poder abrir cualquier tipo de puerta, de comunicarse, ¿no? Comunicar en este momento, tal como está la sociedad mexicana, que los que están arriba con las bases sociales, para crear el mundo de oportunidades que es el que está ofreciendo. Ahora, son 5 o 6 años el periodo presidencial en México, 6 años. Sí, son 6 bueno, años. el PAN se mantuvo 12, no pudo mantenerse un tercer periodo en la presidencia. El PRI, un partido acostumbrado a mantenerse mucho tiempo en el poder. Conocen todos los mecanismos, ¿eh? No sé cuántos periodos pueda mantenerse en el poder. Y otra vez que se queda a las puertas Manuel López Obrador. La vez pasada por 200,000 votos de diferencia, esta vez hubo un poco más. ¿Cuál es el futuro de México en ese sentido? ¿Qué cree don Edgardo Rodríguez pudiera ocurrir con este triunfo del PRI y el futuro postelectoral? De los otros partidos. Es interesante lo que ha sucedido con el PRD. Yo creo que ahí hay que darle una mirada muy atenta. El PRD y el PAN
que pasa a ser una tercera fuerza después de estar en el poder. Es muy fuerte, muy potente esto, y lo cual nos dice Vladimir y amigos televidentes y Renato, cómo en la política no hay nada, digamos, terminado, algo acabado, hay una dinámica de cambio permanente y, por ejemplo,